de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy entonces, como siempre, para hacer nuestra catequesis, para ponernos, queridos chicos, en este camino de aprender tantas cosas lindas con Jesús, tantas cosas lindas con el Señor. Y bueno, Vanessa, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? Queridos niños, el tema del día de hoy es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos. Vamos a conocer entonces sobre este sacramento que tenemos que estudiar y conocer porque Jesús nos acompaña siempre. No se olviden que la palabrita sacramentum, que es una palabra latina. A ver, Vanessa, ¿cómo se dice entonces en latín? Sacramentum. Muy bien, con la M al final. Sacramentum. Vamos a repetir todos juntos. Sacramentum. Muy bien, sacramentum. ¿Qué quiere decir después en castellano sacramento? Y el significado es el signo, lo que se ve, lo visible, lo que nosotros podemos tocar, queridos niños. Eso significa sacramento. Eso significa en latín sacramentum. Y entonces, si nosotros tenemos aquí un sacramento, que es el de la unción de los enfermos, quiere decir que es algo que nosotros vemos, algo que nosotros tocamos, algo que viene a nuestra propia realidad. Entonces, por eso, de nuevo, Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la unción de los enfermos. Ahí está, la unción de los enfermos. Quiere decir que este es un sacramento que nosotros vemos, le vemos a los enfermos, necesitan ser curados, les acompañamos y por eso la gracia de Jesús. Vamos a escuchar como siempre de dónde viene desde la palabra de Dios, de dónde nos viene toda la enseñanza desde la palabra de Dios. Vanessa, ¿desde dónde nos viene entonces la enseñanza del Señor? Desde la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios. Y sabemos que son los 73 libros que tenemos en la Biblia. Es allí donde el Señor se va revelando nuestra propia historia. La iglesia que va escribiendo, la iglesia que va reflexionando sobre los acontecimientos de su vida, lo que le va pasando. Y hoy, de una manera especial, un acontecimiento que es el acontecimiento del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Pero para esta situación de nuestra vida, el Señor viene a nuestro lado y por eso es el sacramentum, decíamos, el signo visible de un Dios que se acerca a nosotros, se compadece de nosotros y nos acompaña. Entonces, queridos chicos, vamos directamente ahora a escuchar la palabra de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se le acercó un leproso, que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor. Estamos contentos nosotros porque escuchamos la palabra de un Dios que nos ama, de un Dios que nos acompaña y de un Dios que viene en los momentos de nuestro dolor, de nuestra angustia y de nuestros sufrimientos. Ahora, queridos niños, vamos nosotros un rato a la pausa, pero no se vayan. Tengan su Biblia, tengan su cuadernito, porque después vamos a aprender cosas maravillosas en este día de catequesis. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo lo lograré. Agnes, ¿por qué no piensas en tu madre? Ella no quiere perderte. Lo sé, me entristece y lo lamento, pero será Jesús quien le dé una señal si quiere que esté en la India con él. No puedes pensar en obligar a Jesús. No, padre, pero es justo lo que digo. Si me quiere en la India, él deberá encargarse de eso. Él es mi prometido esposo. Sí. Buenas noches, señora. ¿Está en casa Kola Boyakshu? Lo siento, señor, pero Kola murió hace varios años. Lo lamento, no lo sabía. Lo siento profundamente. ¿Usted es su esposa? Sí, soy Drana, la esposa de Kola. Yo fui un viejo amigo de Kola, señora. Oh, claro, usted es Alexei Drisky. Ahora recuerdo, por favor, no se quede en la puerta. Entre. Le agradezco, señora, pero no tengo tiempo. Solo debo entregarle este dinero. ¿Por qué? No. Hace años viajé al extranjero y Kola me prestó dinero para el viaje. Luego me prestó para sobrevivir. Me salvó la vida. Infortunadamente, hasta ahora puedo devolverle lo que le debía. Le servirá a usted y a sus hijos. Por favor, le ruego, señor Drisky, entre a la casa. No puedo, señora. Lo siento mucho, pero estoy solo de paso. Por favor, perdóneme. Hasta luego, señora. Le agradezco. Buena suerte para usted y sus hijos. Lo mismo para usted. ¡Ah! Entonces, esta es la voluntad de Dios. Gracias, mamá. Que tengas buen viaje. Escríbeme y dame noticias tuyas. No te preocupes, mamá. Te recomiendo. Hazle honor a nuestra escuela. Por supuesto, madre. Adiós. Padre. Cualquier cosa que necesites, escríbeme. Gracias. Recuerda, allí en Calcuta están mis hermanos. Si tienes algún problema, ellos te pueden ayudar. ¡Adiós! Hija, escríbeme. Adiós. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! My name is Mother Borja. What is your name? ¿Cuándo partiré para la India? Bendita hija, ¿cómo se te ocurre ir a la India si ni siquiera sabes inglés? But mother, I always studied during these weeks and now I understand and I speak English better than you. Vamos para la estación.
Permanezcan siempre unidas. No pierdan de vista a la compañera que tienen adelante. La estación está cerca. Adelante, hermanas. Cuiden mucho su equipaje si no quieren perderlo. Al fin llegamos a Calcuta, el 6 de enero, como los Reyes Magos a Belén. Hermanas, estén atentas y permanezcan unidas. Te lo ruego, dame algo. Tengo hambre. Por favor, dame algo. Tengo hambre, por favor. No he comido. Vamos, no debes detenerte. Por favor. Por favor. Tengo frío, tengo frío. ¿Qué hace, hermana? No le alcanzarían ni 1000 maletas para ayudar a todos los necesitados de esta estación. Vamos, detenerse es peligroso. Sí. Por favor. Por favor. Dame algo de comer. Para mí también. Gracias. Ahora está más liviana. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Bienvenida, hermana. Hoy es su primer día en esta escuela, Santa Mary High School, a pesar de ser tan joven, ¿lo sabía? Pero hace 9 años que estoy aquí en la India, madre. Sí, lo sé. Ha hecho todo de la mejor manera y se sabe que es una educadora excelente. Sus halagos, madre, me confunden. Quería decirle que nuestras alumnas vienen de buenas familias. Muchas son católicas, pero otras tantas son musulmanas. Recuerde siempre que nosotros respetamos su fe, ¿me entiende? Ya me lo había dicho. Nosotras no debemos turbarla, sino saber esperar la gracia de su conversión. Muy bien, Sor Teresa. Esa es nuestra tarea. Exactamente esa. Lo que ve es Motillel, el mar de perlas, uno de los barrios más pobres de Calcuta. Sus perlas son hambre, muerte y delincuencia. Le doy un consejo, manténgase apartada de ese lugar, hermana. Pero... quien entra allá no sale vivo, y no abra la ventana. ¿Por qué no? De allá abajo sube un hedor que vuelve imposible permanecer en esa habitación. Ahora vaya, hermana, sus alumnas la esperan. Dame algo, tengo hambre.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Uy, por fin, por fin. 3 veces le estaba llamando el Señor a Samuel, que estaba oficiando ya en el templo con Elí, pero él pensaba que era Elí el que le estaba llamando a cada ratito. Y bueno, Elí se dio cuenta que era un profeta llamado por el Señor. Anota en tu libretita esto. Libro de Samuel, el primero, capítulo 3, versículo 1 al 20, cuando el Señor llama a un adolescente a servir a Dios. He proclamado salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Todo el mundo te busca, le dijeron a Jesús. Él les respondió: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Uy, voy a copiar esto del gran maestro. Buenísimo. Queridos chicos, hoy nosotros estamos como siempre con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo tantas cosas en la catequesis. Porque hoy nuestro tema, querida Vanessa, es... El tema del día de hoy es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, es decir, un Jesús que a nosotros nos acompaña, un Jesús que en el momento de dolor no nos abandona, sino que nos ayuda para salir siempre adelante. Muy bien, queridos niños, vamos a escuchar ahora y estén atentos, lo que Vanessa nos va a leer y nos va a decir en el día de hoy con nuestra catequesis. Queridos niños, los efectos de la unción de los enfermos son estos. Aumenta la gracia santificante, perdona los pecados veniales y aún los mortales si el enfermo está arrepentido y no ha podido confesarse. Le da fuerza para vencer las tentaciones y para soportar los sufrimientos de la enfermedad. Y le consigue, a veces, la salud del cuerpo si le conviene. Queridos chicos, qué interesante. Yo les voy a volver a pedir que estén atentos, porque esto hay que ir escribiendo punto por punto. Hay elementos muy importantes de lo que significa la unción de los enfermos. Vanessa, vamos a volver a leer con calma, punto por punto, y vamos a entender el significado de este sacramento tan importante que uno le lleva a ese enfermo, a ese hermano nuestro, a ese abuelito, a ese papá, a esa mamá, a ese enfermo que le agarró algo en su cuerpo o espiritualmente, y entonces le traemos la unción de Dios, la presencia de Dios que nos cura. Escuchamos de nuevo, Vanessa. Aumenta la gracia santificante, perdona los pecados veniales y aún los mortales si el enfermo está arrepentido y no ha podido confesarse. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, aumenta esa gracia del Señor y sobre todo perdona los pecados. Si el Señor verdaderamente nos perdona los pecados, si el Señor verdaderamente nos da esa gracia de perdonar nuestros pecados, qué lindo, queridos niños.
Qué lindo encontrarnos con un Señor que nos ama, que nos quiere, que nos da todo y que nos ofrece todo, queridos niños. Esto es lo más lindo. Y Jesús entonces está presente siempre hasta el final de nuestra vida. El Señor que nos acompaña hasta en el momento de nuestra muerte, queridos chicos. Y esa es la unción de los enfermos. A ese enfermo que clama y se pone en las manos de Dios por el sufrimiento. Y ahí Dios le acompaña y le perdona y le da esa gracia santificante. Esa gracia que lo hace entrar más en contacto y en relación con Él mismo. Vamos a seguir escuchando algunas cositas importantes de esta catequesis, queridos niños. Le da fuerza para vencer las tentaciones y para soportar los sufrimientos de la enfermedad. Ahí está, y eso es lo que necesitamos, tener mucha fuerza, tener la energía suficiente para soportar toda enfermedad. Esta es la unción de los enfermos. Es cuando el Señor nos quiere, cuando el Señor nos ama, cuando el Señor camina con nosotros y sobre todo cuando el Señor perdona nuestros pecados. Por eso tenemos que estar arrepentidos, pedirle perdón y agradecerle al Señor por su presencia, porque Jesús jamás nos abandona en un momento de dolor o jamás nos abandona en un momento en que nosotros estamos enfermos, queridos chicos. Muy bien, vamos a volver nosotros enseguida para reflexionar más y aprender más sobre Jesús con nuestra catequesis del día de hoy, Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y como todos los días, la palabra de Dios, luz, lámpara que ilumina nuestros senderos y que nos hace caminar en la presencia del Señor. Hoy estamos leyendo desde el primer libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10, luego del 19 al 20. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Es la vocación de Samuel. El niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, cerca de Dios. El Señor llamó: Samuel, Samuel. Y éste respondió: aquí estoy. El Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, Señor, que tu servidor escucha. Sabemos esta vocación tan interesante, Maesha Papeñan de Yara o Antonio Genoya lleva a Samuel, este hijo de la gracia, este hijo de la súplica de su mamá Aná, la pobreza, la apertura a Dios. Ahora sirve en el santuario y tiene una vocación muy importante. Dios lo llama para servirlo y sobre todo para anunciar y para llevar adelante la buena noticia de Dios. Y aquí entonces Samuel tiene que hacer un proceso. Entonces, de una dirección espiritual, es decir, de una dirección en la vida cristiana. Pero alguien nos tiene que guiar. Dios se manifiesta a través de alguien. Pero se dan cuenta que en este llamado pero para eso está el director espiritual, el director de la vida, el director de las decisiones que tendremos que tomar ante Dios. Tu papá, tu mamá, tus amigos, tus educadores, en el sentido también religioso, el sacerdote, la hermanita, la monjita, en fin, todos somos directores espirituales. Pero al final de cuentas recordemos que no siempre es fácil. Yo no te he llamado, vete, acuéstate de nuevo. Samuel, Samuel. Recién ya es la cuarta la vencida. Si te vuelve a llamar el Señor, respóndele. Habla, Señor, que tu siervo te escucha.
yahuerecoana, peñanecona, sopeñaneña, bien abierto a Dios para entender lo que Dios quiere de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con tema muy importante, querida Vanessa. ¿Cuál es el tema que hoy reflexionamos con nuestros compañeritos? Queridos niños, el tema del día de hoy es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos. Entonces, niños, vamos a estar atentos, vamos a escuchar y vamos a procurar también aprender cosas lindas. Pero ahora venimos con las preguntitas. Espero que tengan su cuadernito y algo para escribir porque les voy a hacer las preguntas. La primera pregunta, queridos niños, ¿qué es? ¿Y qué es lo que concede? ¿Qué es lo que nos da este sacramento de la unción de los enfermos? Queridos niños, los efectos de la unción de los enfermos son: aumenta la gracia santificante y perdona los pecados. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Aumenta esa gracia santificante, es decir, nos da esa sensibilidad y esa gracia de Dios para estar sensibles a todo lo que es pecado, para poder evitar todo lo que es pecado, para poder pedir perdón. Eso quiere decir esa unción de los enfermos. Pero por otra parte, como consecuencia es que perdona todos nuestros pecados. Este es el sacramento de la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Muy bien, queridos niños, vamos a una segunda preguntita. Estén muy atentos y sigan copiando. ¿Quiénes pueden recibir, queridos chicos, este sacramento de la unción de los enfermos? Queridos niños, pueden recibir la unción de los enfermos los que tienen el uso de la razón y están en peligro de muerte. Muy bien, queridos chicos, mucha atención. Hay que tener entonces uso de razón, es decir, darse cuenta de que vamos a recibir esa unción, vamos a recibir esa gracia del Señor, los que tienen uso de razón. Solamente entonces las personas tenemos uso de razón para recibir la unción de los enfermos. Por eso que es importante recibir este sacramento en nuestra cabalidad, no esperar a último momento, queridos chicos. Recibir la unción de un Jesús que nos acompaña en el momento de nuestra enfermedad. Y luego también, queridos chicos, ahora que tenemos uso de razón, también queremos recibirlo y nosotros estamos y procuramos recibir la gracia de Dios porque estamos en peligro de muerte. Es decir, cuando estamos muy enfermos, cuando estamos ya en ese peligro de la muerte, entonces le pedimos al Señor que nos acompañe hasta nuestro final, queridos chicos. Bueno, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Vamos a seguir reflexionando sobre este sacramento de la unción de los enfermos. Hay muchas cosas lindas que aún tenemos que aprender. Pero por el día de hoy nos despedimos. Les voy a dar la bendición de Jesucito que nos quiere, que nos ama y nos ayuda a hacer un buen camino cristiano. Y vamos a decir juntos a nuestra mamita del cielo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes, queridos chicos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hasta la próxima.